Hay una cosa que siempre que hablamos de salud de la mujer me gusta hacer, que es repasar el ciclo menstrual normal, Sí, ¿no? Porque claro. yo creo que muchas veces tienen muchas dudas con lo más básico, que es entender un ciclo, ¿no? Entonces, si quieres, nos hace un repaso muy breve de cómo es un ciclo menstrual normal, saludable. Claro que sí. Bueno, un poquito para hacerles Ah, el cuento, ¿no? Que siempre funciona, funcionaría muchísimo que todas las niñas ya entrando ya en la pubertad supieran esto como una información básica para la vida mm, y que conocieran esas etapas por las que vamos a pasar la mujer, que tienen ciertas implicaciones para saber qué esperar. Porque cuando ya tú sabes qué esperar, eso te da como mucha te tranquilidad, ¿no? tranquiliza. Tendríamos que tener esa información de nuestro cuerpo. Eso yo creo que es una de mis misiones. Pues nada, como decía la jefa, la hipófisis libera unas hormonas que estimulan a nuestros ovarios. Y ese proceso empieza más o menos alrededor de entre los 9 y los 14 años, por allí, que es cuando empieza la primera regla. Se empieza a liberar una hormona que se llama FSH, que ya su función lo que hace es estimular los folículos que tienen los ovarios. Los ovarios tienen una cantidad de folículos que los traemos desde que estamos en el Mm, útero de nuestra madre y mm, éramos millonarias cuando estábamos en el útero. Teníamos una cantidad, unos 2 millones aproximadamente wow. de folículos primordiales y a medida que vamos avanzando en edad, incluso sin tener la primera regla, esos folículos están programados para irse destruyendo poco a poco, ¿no? Va a ser como una cosa exponencial. Cuando tenemos la primera regla, pues quedan unos 400.000 ovocitos que nos los vamos a ir utilizando a lo largo de la vida, porque con cada vez que se estimula el ovario, cada vez que la FSH dice, bueno, ahora te toca ovular, le dice al ovario, ese es el jefe, y el ovario empieza a trabajar. Y se selecciona como si fuera un equipo de fútbol, una cohorte de folículos, y de allí normalmente uno solo va a ser como el ganador de ese ciclo. Los demás se mueren, están programados para sufrir apoptosis, que es muerte celular programada, y entonces solo va a llegar a crecer a un tamaño que puede sorprender porque puede llegar a medir 2,5 centímetros. 2 centímetros. Un folículo ya preovulatorio es una bola que si lo ven en la ecografía se asustan, que la mujer dice que tengo allí un quiste, ¿no? Las que están como más entrenadas que ven la ecografía. Bueno, es un quiste normal. Todos los meses producimos un quiste. Lo que pasa es que la palabra quiste la asociamos con enfermedad. Pero todos los meses, cuando tenemos una regla, un ciclo natural, producimos un quiste que está destinado a ovular. Ese quiste lo que está lleno es de hormonas, de estradiol, que es la hormona femenina más importante. ¿Por qué? Porque tiene funciones de todo tipo, ¿no? Que ahora las hablaremos. Ese foliculito se termina rompiendo, que hay un proceso allí que hace que se rompa, ¿no? Cuando se libera la LH, que es la otra jefa. Entonces hay un pico de A LH. mitad de ciclo, ¿no? Más o menos, Exacto. sí. Si tenemos ciclos de 28 días en promedio, que no todas lo tienen, más o menos alrededor del día 14. De 2, 3 días antes son los días preovulatorios, entonces tú te puedes notar, la mujer se puede notar más moco cervical, más abundante, que se parece a la clara de huevo, y esos son los días más fértiles que tenemos. Esos y un par de días después de la ovulación, que todavía el ovocito puede estar por allí pululando. Cuando se rompe, la trompa tiene unos bracitos muy así, muy específicos que coge ese ovocito y se lo trae y va a estar por aquí en el tercio externo de la trompa esperando que llegue un espermatozoide. Si hay relaciones sexuales en esos días, bueno, ahora yo me estoy yendo a la fecundación, te estaba Sí, explicando el ciclo. Si hay relaciones, pues el espermatozoide son millones, pero ellos tienen que subir todo un camino que es larguísimo, eso es una autovía larguísima, se encuentran obstáculos, se encuentran de todo, el pH ácido de la vagina a veces los mata, si hay cualquier microorganismo, se chocan contra las paredes o se quedan atrapados en el moco cervical y solo los más valientes, audaces y rápidos van a llegar, los que tienen las formas normales pueden llegar a alcanzar ese óvulo. Si está en su momento, pues lo puede fecundar y entonces allí hay un embarazo. ¿Qué pasa si no ocurre el embarazo? Pues en ese momento ya el cuerpo empieza, a partir de aquí empieza a producirse progesterona, que es la ujú. hormona que va a mantener ese embarazo, ¿no? Que si llega a ocurrir el embarazo lo mantiene. Pero si no se produce, pues la progesterona se va produciendo hasta un punto donde se detecta que no hay gestación y Ujú. entonces lo que explicaba antes, que el endometrio se va a desprender Y y viene comienza la el regla. Y siguiente entonces ciclo, al momento del sangrado, nosotras decimos que ese es el primer día del el ciclo, día uno. que eso tienen muchas dudas las mujeres. Siempre me dicen, pero ¿cuándo es el día uno? ¿Cuando se me fue la regla? No, el día de la regla empieza otra vez el cerebro a estimular a los ovarios, Ujú. empieza la hipófisis. Bueno, nada, no había embarazo, aquí vamos otra vez, volvemos a la faena. Y entonces es importante este dato
para que sobre todo las mujeres o que están buscando embarazo o que quieren tener un poquito de control de la duración de su ciclo, sepan identificar el primer día del ciclo es el día del sangrado fuerte, ¿ok? Eso es. Y a partir de allí, pues podemos saber, tener un promedio, cuánto es la duración y más o menos identificar, si te conectas bien con tu cuerpo, tú puedes identificar los días preovulatorios y te puedes notar cosas y es muy chulo porque te da mucha información de Claro, claro, claro. autoconocimiento. Y Ujú, te tranquiliza, como dice. Entonces, haciendo un ujú, recap, día uno, primer día de sangrado, la primera mitad del ciclo, aproximadamente hasta el día 14, la fase folicular, ¿no? ujú, sí. Corrígeme, si me Sí, 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 equivoco. fase Fase folicular. folicular donde Exacto. predominan sobre todo los estrógenos, ¿no? Después Exactamente. ovulación, pico ovulatorio, ovulación, y en la segunda mitad del ciclo, del 14 al 28 aproximadamente, la Ajá. fase lútea, ¿no? Donde hay más predominio de gestágenos, ¿no? Exactamente, hay una fase secreta, la primera fase sería la fase folicular, luego la fase ovulatoria, que es ese momentito de la ovulación, Mm. después viene la fase secretoria y luego viene otra vez la fase menstrual, ¿no? Serían esas cuatro fases que además se correlacionan con cambios Mm. en nuestra, incluso la forma en que vemos las cosas. El cerebro tiene muchos receptores de hormonas y nos condiciona el estado de ánimo, nos condiciona el apetito, la energía, muchas cosas en estas Claro. cuatro fases.